Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, preparen su propósito 14 porque vamos a iniciar la meditación. Se llama El Misterio de Israel y está compuesto de 3 partes: una introducción, el misterio de Israel propiamente dicho y reflexiones sobre el misterio. Nos vemos pronto. Iniciemos con la meditación del propósito 14. El misterio de Israel está compuesto de 3 partes. La primera es la introducción. Luego el misterio de Israel, propiamente dicho, y la tercera parte, reflexiones sobre el misterio. Empecemos con la lectura, como siempre. En nuestros expuestos ofrecidos hasta el presente, es evidente que los análisis han sido hechos a la luz de la fuente iniciática. Nuestro fin, es útil decirlo, es sobre todo el de preparar a los investigadores a las cuestiones esotéricas. Por supuesto, nosotros aportamos materias muy diversas, pero es claro que aún en el curso de nuestros análisis de aspecto únicamente de ciencia pura, hacemos siempre intervenir las 2 escuelas que son como las 2 columnas del templo de sabiduría. Ello es justamente porque esos 2 grandes sistemas se presentan como filosofías científicas con el recurso de la mística verdadera. Hablamos evidentemente de la antigua sapiencia de los arios, la yoga, y de la antigua tradición semítica, la Kabbalah. Esas 2 polaridades del pueblo humano, lejos de contradecirse, se yuxtaponen, por el contrario, perfectamente. Aún sin ser una, el complemento de la otra, son idénticas, no solamente en sus bases, sino aún en el desarrollo del sistema. Inútil repetirlo, todas las religiones o filosofías han sido extraídas de uno u otro de tales métodos o de la mezcla de los 2. En fin, si hemos insistido sobre todo con relación al estudio de sus 2 grandes vías, tradición sánscrita y tradición hebrea, es que para calar en los misterios de la vida, ellos resultan indispensables. Bueno, nos plantean una visión integradora que nos lleva a ver que existen 2 columnas fundamentales del templo de la sabiduría: la yoga aria y la Kabbalah semítica, las 2 grandes ramas de la tradición primordial. Por un lado, el oriente indoario, con su énfasis en la realización metafísica, el conocimiento directo, jnana, yógico, impersonal y universal. Por otro lado, el occidente semítico, con su vocación más volcada hacia la acción ritual, la revelación divina, la manifestación de Dios en la historia y la mística simbólica. Estas 2 vías representarían 2 polos complementarios. Cuando nos habla de la polaridad, el maestre, pues esa ley establece justamente 2 polos complementarios del alma humana y del conocimiento universal, como bien señala, como las columnas Yaquín y Boaz del templo de Salomón, podríamos decir. La yoga y la Kabbalah, bajo esta óptica, son expresiones completas de la ciencia sagrada, cada uno con su propio lenguaje, pero con estructuras análogas. Veamos algunas de esas estructuras. Ambas poseen un árbol de la vida. En la Kabbalah, el árbol sefirótico. Y en la yoga, pues nosotros tenemos los chakras, todo el sistema de los chakras. Una jerarquía de mundos. En la yoga, lokas, en la Kabbalah, sefirot. Y prácticas de purificación. Una meta de unión con lo divino. Y una teología del nombre. Mantras con la expresión del verbo en la tradición hindú y nombres sagrados en la Kabbalah. Nos señalan que, aún sin ser uno, el complemento de la otra, son idénticas, no solamente en sus bases, sino en el desarrollo del sistema. Intentemos identificar esos elementos. Hemos elaborado un cuadro comparativo, el aspecto que queremos analizar y cómo este se plantea en la tradición hindú, ya sea tántrica o védica, y en la tradición hebrea, en la Kabbalah. El principio divino, Shiva; Keter, presencia divina femenina, Shakti, Kundalini, Shekinah; relación entre ellos, unión mística, Shiva Shakti; unión del santo, bendito sea, con la Shekinah; ubicación de lo femenino, Kundalini reside en Muladhara, la base;
Shekinah está en exilio en el mundo material, Malkut. Movimiento místico asciende por la Sushuma con una central de energía, asciende por el árbol de la vida de Malkut hacia Keter. Meta espiritual, unión de la Shakti con Shiva, Moksha, liberación, unión de la Shekinah con Keter, Tikkun, redención. Imagen simbólica, serpiente de fuego, diosa despierta, novia, esposa, columna de fuego y nube de gloria. Prácticas centrales, yoga, meditación, mantra, rituales tántricos, estudio de textos, estudio de la Torá, meditación de nombres, oración, mística de la Merkabah. La figura del alma, Atman, sí mismo eterno, parte de Brahman. Neshamah o Yehidá, alma superior que anhela retornar. Sabiduría divina, Jnana, Vidya, iluminación a través del conocimiento revelado. Hoshmak, sabiduría, masculino, semilla de revelación. Entendimiento, forma, Shakti como matriz, creador y conciencia organizada. Pinak, entendimiento, femenina, el útero cósmico que modela. Fruto de la unión, iluminación, inmortalidad, no dualidad. Paz mesiánica, restauración cósmica, fusión con la Insof. Cuando el texto nos está mencionando que estas dos vías, la tradición sánscrita, yoga, y la tradición hebrea, Kabbalah, son como las dos columnas del templo de la sabiduría, está claramente evocando a Yakin y Boaz, como dijimos. Las dos columnas verticales que estaban a la entrada del templo de Salomón. Estas columnas no son simplemente polos, sino que representan dos principios fundacionales que sostienen el templo espiritual. Ambas son verticales y simbolizan Yakin la una, establecimiento, fuerza activa, principio masculino, y Boaz la otra, fortaleza, pasividad receptiva, principio femenino. Se elevan de lado a lado, como nosotros hemos visto ya en un esquema que el maestro publica en el libro negro, como dos ejes ascendentes paralelos que permiten la entrada al lugar santo. Cada uno representa un pilar ascendente de sabiduría. Sostienen la entrada del Sanctum Sanctorum, el centro interior, funcionan como guardianas y portales del misterio. Mas lo esencial es que ambas conducen al centro, al corazón, al santuario interior, que en la tradición judía se llama el Sanctum Sanctorum, el lugar de su presencia. Ambos son formas de sabiduría revelada que permiten, como señala el propósito psicológico, calar en los misterios de la vida. No son caminos opuestos, sino simétricos y complementarios. Nosotros podemos también meditar y debemos meditar sobre esto que nos dice el maestro ya varias veces y en varios propósitos, calar en los misterios de la vida. Nosotros podríamos decir que no se refiere solo a entender la vida en términos biológicos, psicológicos o filosóficos, puesto que esto nos ha ido mostrando a través de la ciencia. Siempre la ciencia concluye que sí, pero que hay algo más. Igual lo psicológico y lo filosófico, que nosotros hemos visto ya en varios propósitos. Entonces, ¿de qué se trata esto de calar en los misterios de la vida? Tal vez en penetrar en el sentido oculto, esencial y eterno de la existencia. Es decir, lo que en muchas tradiciones se llama el misterio, el espíritu, el verbo, el corazón del mundo, la sabiduría divina. Por ello, presentar esas dos vías, la yoga y la Kabbalah, como caminos completos de retorno al origen, y considerarlos como indispensables cuando se busca la ciencia de lo que es eterno en medio de lo transitorio, tiene su sustento. La yoga aporta la vía del silencio interior, el desapego, la unión directa con el espíritu, lo que en sánscrito se llama moksha, liberación, o samadhi, absorción en la realidad, realidad con mayúscula. Y la Kabbalah, por su parte, ofrece un lenguaje simbólico, una arquitectura sagrada del universo que permite cómo lo divino se manifiesta en la creación,
o como señala muchas veces el maestro en la emanación, y cómo el alma puede ascender de un mundo a otro mundo hasta alcanzar el Ein Sof, es decir, el infinito. Ahora nosotros también podemos comprender mejor lo que el maestro va señalando, aunque de manera velada, y que Víctor Madrid nos recordaba siempre. La obra es una obra arqueométrica. 13, el propósito 13, una cuna de civilización espiritual con toda la tradición hindú. Y 14, el misterio de Israel, y como puente entre las dos está esta introducción, que las une simbólicamente. Así, penetrar en los misterios de la vida implica aprender a vivir entre el nombre de Dios y el vaciamiento de lo que no somos, para vernos como lo que realmente somos, ese Atman, ese sí mismo con mayúscula, entre el descenso del espíritu y el ascenso del alma. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. Lo hemos visto ya y lo veremos todavía mucho mejor en el curso de los siguientes fascículos, ya sea en el análisis de las cuestiones astronómicas, biológicas, físicas, químicas, o en el estudio de no importa qué parte de la ciencia. Solo con la ayuda de esos sistemas antiguos de iniciación nos es posible asir todo el alcance de las lecciones universales. El lector advertido verá de inmediato cómo lo que creemos que son los últimos descubrimientos científicos estaban ya claramente expuestos en los textos antiguos. Naturalmente mucho menos prácticos y sobre todo mucho menos ambiciosos en la carrera hacia el bienestar. Los antiguos sabios prudentes ofrecían sus teorías bajo la forma de axiomas filosóficos. En fin, las lecciones de nuestra ciencia moderna serán más claras para los que poseen esos conocimientos esotéricos, tanto tiempo oculto al gran público y ofrecidos al presente abiertamente en todos los colegios iniciáticos de la Gran Fraternidad Universal, que funcionan a partir de 1948 por casi todo el mundo. Será fácil para los alumnos ver inmediatamente cómo la Santa Cábala exponía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo las teorías de la física más osadas y cómo el antiguo sistema yoga describía ya preciosamente las cuestiones biológicas. No regresaremos cada vez sobre los llamados de correspondencias y toca a los lectores realizar las transposiciones necesarias. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer correspondencias, analogías y transposiciones porque ya tenemos muchos elementos para hacerlo, para realizarlo. En fin, estos propósitos psicológicos tienen por objeto sobre todo documentar sobre cuestiones generales, dando al mismo tiempo la vía para el conocimiento esotérico. Nos proponemos presentar algunas breves ojeadas sobre nuestro universo y de inmediato tratar sobre el ser humano. Es por ello por lo que, con el fin de preparar al estudiante a una mejor comprensión de los problemas científicos, hemos pensado resumir una vez más los primeros elementos de la tradición de Israel. Si nosotros nos hemos fijado ya en el nombre de los siguientes propósitos, pues el maestro nos está anunciando el tema que tendremos en el propósito 15, nuestro universo. Y de inmediato vamos a tener la tierra y luego nuestro cuerpo. Así es que él está uniendo esa lógica arqueométrica que está utilizando para haber construido los propósitos psicológicos. Hablamos a menudo de las llaves indispensables para interpretar los textos o aclarar los misterios de las tradiciones antiguas. Esas llaves no son ya simplemente una palabra mágica o un truco fácil de transmitir, sino toda una primera parte de la enseñanza, y es en ese sentido que Jesús, fiel a la tradición cabalística, no escribió nada, sino que entregó las llaves a su discípulo Pedro, como entregó otras más secretas aún a su discípulo Juan. La Cábala, santa tradición oral, es llamada la ciencia de los 22,
las 22 letras del alfabeto hebraico, porque justamente sus principales llaves reposan sobre esos 22 arcanos mayores, en correspondencia con el antiguo tarot de los colegios de Egipto. Así como algunos creen que Jesús había entregado verdaderas llaves de las puertas de su iglesia al apóstol Pedro y entregado otras llaves más simbólicas a su discípulo Juan, enseñanza secreta, la Cábala nos da un problema muy simple en sus elementos de exposición, pero muy profundo para aquellos que pueden calar más allá de la letra y comprender el espíritu. Se presenta así la cerradura tipo. Número del nombre Yod-Heh-Vav-Heh, 26. Valor hasta los 12 primeros números impares. Número del nombre Adán, igual 45. Número del nombre del patriarca Enoc, igual 84. Número de la palabra Lat, oculta, 39. 45 más 39 igual 84. 84 de esta suma más 84 de Enoc igual 168. 168 es igual a la suma de los números impares del 3 al 26. 168 más 360 igual 528. Número de Magda, una llave. 528 más 4, valor de Dalet, significando una puerta igual 532. 532 es igual a la combinación del ciclo solar de 28 años y del ciclo lunar de 19 años. Puerta y llave. Equilibrio en balanza. Betechel igual 532. Es el libro del misterio de los rabinos, la colección del esplendor. Los esplendores son los Sefirot, verdadera base de toda la Kabbalah. Este tema el maestre lo trata también en el libro negro de la francmasonería. Leamos lo que ahí nos dice. Además, no es necesario creer que solamente en poder de la corporación de arquitectos se encontraban conocimientos esotéricos. Por ejemplo, los cerrajeros tomaban un problema para la realización del cerrojo tipo. En efecto, se trataba de transportar ciertos nombres a cifras, es decir, tomar el valor numérico de palabras sagradas para establecer las medidas, y ante todo ello exigía un símbolo, lo cual siempre ha estado en la base de la iniciación, muy por encima de la construcción material en sí misma. Hagamos una tabla que nos muestra los dos textos. En el libro negro, el maestre nos transmite las operaciones que debemos realizar. Leamos lo que nos dice. En suma, debemos razonar como sigue. 45 más 39 es igual a 84. Más 84 da un total de 168. Y este número es precisamente el resultado de la suma de los números impares que hay entre 3 y 26. Además, hay que señalar por otra parte que 3 es la cifra de la expresión divina y 26 es el valor numérico de la palabra sagrada Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces, 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 23 más 25 es igual a 168. Y si al 168 agregamos 360, los grados del círculo que expresan el universo manifestado, obtendremos 528, que simboliza el término Maftah, o sea, justamente una clave. 528 más 4 es igual a 532. El número 4 es importante, pues no solamente significa los 4 puntos cardinales, las 4 constelaciones principales, los 4 elementos, las 4 estaciones de la vida o las 4 fases lunares, etc., sino que también representa la cuarta letra del alfabeto hebreo, el Dalet. Pero este simbolismo de la letra Dalet también tiene su significado, porque Dalet es la unión, en el sentido de la reunión de macrocosmo y microcosmo, de vínculo entre lo externo y lo interno, en fines para el hebreo como para el chino en su paralelismo alfabético, un umbral. 532 es la combinación del ciclo solar de 28 años y un ciclo lunar de 19 años. De esta manera, umbral y clave caracterizan el equilibrio en la balanza.
igual forma que Betechel equivale a 532, y aquí que se hace sentir toda la profunda ciencia de los antiguos rabinos. El maestre nos presenta una cerradura tipo para poder acceder a los misterios de Israel. Para ello es encontrar la llave o una clave. Por eso, la posibilidad que tenemos es realizar las operaciones que él mismo nos está enseñando. Resolvamos la primera operación siguiendo las instrucciones dadas en este propósito y en el libro negro, y considerando que el maestro utiliza valores geométricos en los cálculos. Tenemos a Adán con un valor igual a 45, y Lat con un valor de 39 y Enod con un valor de 84. Esos son los valores que está utilizando el maestro. Ahí están escritos con las letras y el valor de cada letra. Luego dice Adán 45 más Lat 39 igual 84, más el valor de Enod 84 igual 168. Hagamos luego la segunda operación. Suma números impares entre 3 a 26 y él mismo los ha puesto, 3 más 5 más 7, etc., hasta el 25 igual 168. Nos dice que 3 es la cifra de expresión divina y que 26 es igual a Y. Ahora resolvamos la tercera operación. 168, que ahora conocemos de dónde se obtiene, más 360, que nos ha dicho que es el universo manifestado, es igual a 528. Una clave, una llave, Maftak. Ahora resolvamos la cuarta operación. 528 más 4 igual 532. 528 es llave o clave y 4 puerta, unión, umbral. 532 es equilibrio en balanza, Betechel 532. Nos entrega la llave, nos entrega la clave, nos muestra la puerta, que es unión en el sentido, como él mismo señala, de la reunión de macrocosmo y microcosmo, de vínculo entre lo externo y lo interno, y nos dice aún más que es umbral. Para la Cábala, ¿qué simboliza un umbral? Su significado es profundo y central, es el lugar de paso entre dos mundos, una frontera que requiere transformación del alma. El umbral realmente no es un lugar físico, sino un estado espiritual. Solo puede cruzarse cuando hay equilibrio interno. Simbolizado por la balanza del corazón, el nombre secreto, la palabra justa, el silencio profundo, son llaves del umbral. En la Cábala, el umbral es el punto de cruce entre planos de realidad y está presente en varios niveles. Entre mundos sefiróticos, cada transición entre céfiro y céfiro puede considerarse un umbral de conciencia. Entre los 4 mundos, cada uno de los mundos, recordemos Atzilú, Beria, Yetzirah, Asia, tiene un portal oculto de acceso que exige purificación y rectificación, el famoso Tikkun. Y el umbral del templo, según la mística judía, la entrada al Santo de los Santos, representa el umbral por excelencia. Solo podía cruzarlo el sumo sacerdote una vez al año, en el Yom Kippur. Simboliza el pasaje al núcleo de la presencia divina, la Shekinah. El umbral exige, dicen los cabalistas, el equilibrio perfecto entre Gesed, misericordia, y Gebura, rigor o fuerza, representando entonces el equilibrio entre la bondad expansiva y la disciplina restrictiva, lo cual puede realizarse solo en Tiferet, el centro puro del corazón. ¿Qué símbolos ha relacionado el maestre con el umbral y que se relacionan también en la Cábala? Dalet, la letra que representa una puerta. Dice pues que
que viene de una raíz de Delet, puerta en hebreo. Aparece en el nombre de Dios como Dalet, igual receptividad. Y nos dice algo bien importante, que Malkut es la puerta por donde fluye la energía divina al mundo. Y una frase muy linda del Zohar que nos ayudaría a comprender esto de la puerta, dice: cada puerta requiere una llave, y la llave es el nombre que vibra en equilibrio. Si Dalet es la puerta que debemos atravesar y está vinculado al nombre de Dios, que implica receptividad, la pregunta que surge es: ¿cuál es el nombre de Dios que contiene Dalet? No es el tetragramatón, Yod-He-Vav-He. Por lo tanto, hay una enseñanza simbólica y mística en la que la letra Dalet representa la puerta o la receptividad ante lo divino y aparece asociada a otros nombres o aspectos de lo divino, como símbolo del acceso al nombre o a la presencia. Por eso, para ingresar a ese conocimiento, la Cábala nos pide considerar los aspectos de Dalet. Dalet ya nos dice continuamente y por muchos lados. Es la puerta. Representa la apertura, la receptividad, la pobreza espiritual. Esto sí que es nuevo. Y se puede hacer una analogía con ese vacío que nos habla una de las escuelas de la tradición budista. Y dice que es la puerta que permite la recepción de la luz. Ya sabemos, tiene un valor numérico 4, asociada con el mundo material, los 4 mundos, o como dice el maestre, los 4 puntos cardinales, las 4 constelaciones principales, los 4 elementos, las 4 estaciones de la vida, o las 4 fases lunares, etc. Entonces, es símbolo de la entrada al misterio, es el umbral. En el alma, Dalet es el estado de humildad que permite ser llenada por la luz divina. Y a lo largo de este propósito vamos a ver ese estado de humildad manifestado desde diferentes ángulos. El Zohar dice: Dalet está vacía y por eso puede recibir. Quien pasa por ella accede al Rey. Y nosotros, en el propósito 13, aprendimos a vaciarnos. Y aprendimos a vaciarnos sabiendo de qué nos vaciamos. Por ello, Malkut, la séfira más baja, es llamada a veces la puerta, porque recibe e irradia la energía de las otras séfiros al mundo. Dalet es un símbolo de Malkut, como la puerta a lo divino, la cual es el acceso al nombre y a la luz divina. Entonces es importante establecer la relación entre Malkut y la Shekinah. Malkut y la Shekinah están íntimamente relacionados en la tradición cabalística y a menudo se entienden como aspectos de una misma realidad espiritual. La presencia receptiva femenina que canaliza la luz divina hacia el mundo. Malkut, el reino, es la 10ª y última séfira del árbol de la vida. Recibe toda la luz de las séfiros superiores y la transmite al mundo físico. Representa el mundo manifestado, el aspecto femenino de la divinidad, la tierra, el cuerpo, el alma receptiva. Malkut no tiene luz propia, su función es recibir como la luna y reflejar lo alto. La Shekinah, la presencia divina, es el nombre que la tradición cabalística da a la presencia inmanente de Dios en el mundo. Considerada el aspecto femenino de la divinidad. Se manifiesta como compañera del pueblo de Israel, pero también como la esposa del santo bendito sea. En los textos del Zohar, la Shekinah es Malkut, cuando ésta está iluminada y unida a Tiferet, el esposo celeste. Entonces, Dalet igual Malkut igual Shekinah en sentido simbólico.
Dalet es la puerta o umbral que da acceso a Malkut. Malkut es el receptáculo de la luz divina, el reino de lo visible, el vaso del árbol, el recinto del templo, donde puede recibirse la luz. Cuando Malkut está plena de luz se le llama Shekinah y se considera que la presencia de Dios habita plenamente en ella. Con todos estos elementos nos podemos atrever y considerar que hemos resuelto la primera parte. La palabra Magda literalmente significa llave en hebreo. Tiene una raíz mística en la Cábala porque una llave abre un umbral. Es el símbolo del acceso a los misterios, a los secretos de la creación o incluso al corazón del ser. Nosotros tenemos Mafta 528, llave, más Dalet, 4, puerta. Si Magdad es la llave, y ya no simplemente como un conocimiento numérico, sino con todo lo que se nos ha ido transmitiendo, y Dalet es la puerta que se abre con esa llave, llave más puerta sería igual a apertura completa del umbral sagrado. Pero hay otro texto que señala el maestro en este propósito y también en el libro negro. Nos dice 528, número de Maftak, una llave. 528 más 4, valor de Dalek, significando una puerta igual 532. 532 es igual a la combinación del ciclo solar de 28 años y del ciclo lunar de 19 años. Por tanto, nosotros debemos preguntarnos qué significa esto, a dónde nos lleva. Nos lleva a una interpretación simbólica que une números hebreos, letras sagradas y los ciclos celestes. Desglosemos paso a paso esta igualdad. Ciclo solar y lunar, ¿qué relación tiene con esta apertura? El ciclo solar de 28 años en el calendario hebreo, cada 28 años el sol vuelve a ocupar exactamente la misma posición en el cielo en el mismo día de la semana y del mes. Este ciclo se celebra con una bendición especial llamada Birkat HaHama, la bendición del sol. Ciclo lunar de 19 años. El calendario hebreo es lunisolar. Sigue la luna, pero se ajusta al sol cada 19 años. El calendario lunar y el solar se reajustan perfectamente gracias al ciclo metónico. 12 años de 12 lunas igual 144. 7 años de 13 lunas, años embolismales igual a 91. Total de 235 meses igual a 19 años solares. Por eso, después de 19 años, las fiestas caen en la misma fecha solar otra vez. Pero amerita hacernos una pregunta: ¿por qué 28 más 19 es igual a 47 y no da 532? Y bueno, porque no se están sumando los años como cantidades aritméticas simples, sino que se hace una alusión simbólica y vamos a entender por qué. 532 representan una conjunción armónica entre el ciclo solar 28 y el ciclo lunar 19 en su totalidad como modelos de orden cósmico. Es decir, la llave que abre la puerta, 532, da acceso a la armonía entre cielo, sol y el tiempo interno, luna. En otras palabras, Maftab más Dalet igual 532, igual llave más puerta, igual acceso al misterio del tiempo sagrado. Porque con el ciclo metónico nos están hablando de ese tiempo. Cuando el sol y la luna se reconcilian, podríamos decir se equilibran. Por tanto, el número 532 se convierte entonces en el símbolo de la armonía cósmica. Sol y luna sincronizados. El umbral del tiempo sagrado donde los ciclos celestes se alinean. La reunificación de los aspectos masculino y femenino del tiempo, sol y luna, representan entonces la reintegración de lo celeste y lo terrestre, lo masculino y lo femenino. Simboliza la reconciliación del tiempo interior luna con el tiempo cósmico sol.
En suma, pues, nosotros podríamos decir que estamos ingresando a una dimensión espiritual superior, donde los ritmos del alma y del cosmos están en equilibrio. Y como el mismo maestro dice que nosotros deberíamos hacer analogías, comparaciones, permítanme contarles algo que tiene relación al ciclo metónico. Ocurre que en el siglo pasado había un profesor en la Escuela Politécnica Nacional que funciona acá en Quito, de origen ruso. Yurevich era su apellido. Él escuchó, según cuentan, que los indígenas de lo que se llama San Antonio de Pichincha, que está cerca de la línea equinoccial, paralelo cero, insistían muchísimo en algo que ellos llamaban el casamiento de la luna y el sol, y que se producía en un tiempo de más o menos 19 años. La gente no les hacía caso. ¿Cómo les iba a hacer caso? Pero ocurre que el Yurevich sí les hizo caso. Escuchó sus comentarios, escuchó lo que ellos planteaban que se observaba, y resulta que hizo los cálculos y se dio cuenta que de lo que se hablaba, justamente de lo que acabamos de leer, ni más ni menos que se produce el fenómeno cada 19 años. Cuando él hizo esos estudios no pudo observar, los dejó por escrito, eso sí, no pudo observar el fenómeno. Esto se pudo observar en el 2005 y gracias a este astrónomo que ama la cultura ancestral, Cristóbal Cobo, del que les he contado algunos detallitos. Él había convocado a alguna gente y pudieron en Rumicucho, que es considerado como un observatorio de nuestros antepasados, observar el fenómeno y encontrar una piedra circular, no es una piedra, sino una construcción circular, en donde el fenómeno del casamiento del sol y de la luna se podía pues mirar y recibir cómo el sol, al esconderse en el ocaso y en el oeste, y la luna, que es luna llena, que salía por el este, pues se podía mirar frente a frente. Pasaron 19 años y se pudo observar también ese fenómeno. Y exactamente en este círculo de piedra. Y gracias también al empeño de una persona que lastimosamente no recuerdo su apellido, pero le llamamos Paul Ramone. Es un guía turístico que investiga y que ama lo nuestro. ¿Cuál fue la lástima? Que luego de junio, solsticio, se pudo observar este maravilloso fenómeno, ese casamiento del sol y de la luna. 2 meses después, la persona dueña de ese terreno destruyó el círculo y parece ser que las autoridades nada hicieron. Pero eso nos demuestra que todas las tradiciones, todas, pudieron encontrar esa armonía y ese equilibrio. Bueno, pues con esto, alcanzada esta comprensión, podemos ingresar al misterio de Israel y podemos continuar con la lectura del propósito, el misterio de Israel. Pero antes de empezar esa lectura, nosotros sabemos que misterio es Sod, y que Sod es igual a In, Bin, y que es igual a In, ojo, cuyo valor geométrico es 70. Debemos también recordar el significado de Israel. Esa revelación fue alcanzada por todos nosotros en el propósito 6. Permítanme leer
lo que ahí nosotros meditamos. Cuando se nos dijo en ese propósito, Israel es el hombre libre, el rey, el Dios, es el que se sustrae a la cautividad de la materia. Se dice que es gracias a la reencarnación que todos los hombres que llegaron a pertenecer así a la colectividad de Israel realizan la promesa del Zohar. Y ahora con todo lo que vamos a estudiar, vamos a comprender mucho más aquello de la sustracción a la cautividad de la materia. ¿Y qué meditamos nosotros en ese propósito? Es desde la Cábala, la tradición mística judía, que podemos comprender la frase Israel es el hombre libre, el rey, el Dios. Pues en la Cábala, Israel no se refiere solo al pueblo judío, sino también a un estado espiritual elevado, gracias al cual el ser humano alcanza la libertad espiritual al conectar con la divinidad y trascender las limitaciones materiales. El título de rey, que simboliza la soberanía y el dominio sobre uno mismo y sobre las fuerzas del universo, alcanzando a través del conocimiento y la práctica espiritual. El Dios se refiere a la unión tan íntima con la divinidad que el hombre alcanza y por ello refleja los atributos divinos. La Cábala enseña que cada individuo tiene el potencial de alcanzar estos estados a través del estudio, la meditación y la práctica de los preceptos espirituales. Entonces, el misterio Sod, Ayin, de Israel se está refiriendo a todos y cada uno de nosotros. A nosotros como individuos que, habiendo comprendido que tenemos ese potencial de alcanzar esos estados, nos hemos lanzado al estudio, a la meditación y a la práctica de los preceptos espirituales. Y con estos encuentros y estos recuerdos, vayamos a la lectura del propósito ahora sí. En su libro Moisés y la vocación judía, Andrés Neger escribe muy justamente el misterio de Israel, tan solemnemente afirmado en nuestro siglo, no se comprende enteramente sino a la vista de Moisés. Ni Abraham, ni Oseas, ni Jeremías han pensado y vivido lo que había de irreemplazable en Israel, con una convicción semejante a la de Moisés. Nuestro padre, dicen los judíos hablando de Abraham. Nuestro maestro, dicen, evocando a Moisés. Diferencia importante, pero mucho menos capital que la siguiente. Abraham es el padre de la multitud de los pueblos, mientras que Moisés es el maestro de ese pueblo. En Abraham se prefigura la comunión de todos los pueblos. En Moisés, en el seno mismo de la comunión, se realiza la irreductible vocación del pueblo judío. Nosotros somos todos un poco discípulos de Moisés, a títulos diversos y a veces contradictorios por nuestra fe y por nuestras dudas, por nuestra mística y por nuestro realismo, por nuestra plegaria y por nuestras revoluciones, por nuestras retiradas y por nuestros empeños. El judío, el cristiano, el musulmán, el humanista, el utopista social, el dialéctico materialista, el pensador existencial, todos reconocen en la Biblia la fuente, o al menos el esbozo de sus opciones. La obra de Moisés, sin embargo, no es la Biblia entera, sino solo el Pentateuco, la Torá, la ley. Esos 5 libros Pentateuco, que constituyen el comienzo de la Biblia, relatan la génesis del mundo, el relato de la vida de Moisés, sus intervenciones en Egipto y el Éxodo, el cuerpo de la ley del Levítico revelada en el monte Sinaí, los números con las peripecias del pueblo conducido por él, y para finalizar el Deuteronomio, que traduce el último discurso de Moisés y el relato de su muerte. De la Biblia, traducida actualmente a más de 1000 lenguas, es el Pentateuco de Moisés el que constituye a la vez la piedra de fundación y el umbral. Para situar a Moisés en el tiempo, es preciso remontarse a Tubmes I,
El advenimiento de esa nueva dinastía egipcia se sitúa hacia 1536 antes de la era cristiana. Ese es el comienzo de la persecución del pueblo hebreo, que acabó durante la fase aguda en la cual todos los niños fueron ahogados en el Nilo. Escondido hasta la edad de 3 meses, Moisés fue colocado por su madre en los juncos del río. Descubierto por una hija del faraón, fue confiado a Jocabed, quien lo adoptó. El nombre de Moisés significa en egipcio mi hijo, pero puede también comprenderse en hebreo como lo he salvado de las aguas. Este fragmento que acabamos de leer reúne historia, simbolismo y lenguaje sagrado en torno a la figura de Moisés, Moshe, que es central tanto en la tradición hebrea como en el simbolismo universal de la liberación espiritual. Profundicemos sobre ese conocimiento. La obra lo sitúa en tiempos del faraón Tutmosis I, 1536 años antes de Cristo. Muchos estudiosos han asociado el relato del Éxodo con el periodo del nuevo reino egipcio, cuando gobernaron faraones como Tutmosis I, II, III, Amenhotep II, Ramsés II, a veces identificado con el faraón del Éxodo. Pero este detalle no es solo histórico, sino simbólico. Moisés nace cuando el pueblo hebreo está oprimido por una civilización materialista y poderosa, que simboliza la esclavitud del alma en el mundo inferior. El nombre Moisés, doble lectura. La obra muestra que el nombre de Moisés, Moshe, tiene 2 niveles de significado. Moshe es igual a 3, 4, 5. En egipcio, Mosé o mes, Mosé, en egipcio significa engendrado por o hijo de, y aparece en nombres de faraones. Era común en nombres de faraones que recibían nombres teofóricos, donde el nombre del dios se anteponía. Tutmosé, engendrado por Tot, Ramsés, engendrado por Ra, Mosé, engendrado por Yah, la luna, Mosé, hijo de. Entonces, para la hija del faraón el nombre significa simplemente mi hijo. Hebreo, Éxodo 2:10, y le puso por nombre Moshe diciendo, porque de las aguas lo he sacado. En hebreo, Moshe viene de la raíz men shin he, que significa sacar, extraer, especialmente de las aguas. Este es un significado simbólico profundo. Moisés es el rescatado de las aguas del caos, del inconsciente, de Mitzrayim, Egipto. En hebreo también puede leerse como el lugar estrecho, la prisión del alma. Aquello de salvado de las aguas resuena con muchas tradiciones. Ese simbolismo tiene múltiples significados. Recordemos lo que nos han dicho antes en los propósitos psicológicos. Moisés salvado de las aguas del Nilo en un arca de juncos, Tebá, como un nuevo Noé. Representa el alma que esconde su luz, pero que es rescatada en el momento justo. También puede leerse como el nacimiento del iniciado espiritual, rescatado del mundo inferior para cumplir su misión. Necesitamos también conocer el significado del nombre de su madre, Joquebed. Veamos qué simboliza. Joquebed, la madre oculta. En el relato, la madre de Moisés, Joquebed, Yoshebet, lo esconde y luego lo entrega al río. Su valor geométrico es 42. Yod, Bau, Kaf, de la raíz que puede aludir a Yah, el nombre divino. Y Bet y Dalet, raíz relacionada con Kavod, gloria, honor. Por eso, algunos interpretan el nombre como la gloria de Yah, Dios o Dios es honrado. Ese acto puede verse como una ofrenda sagrada. Confía a su hijo a la voluntad divina, lanzándolo a la corriente, sabiendo que la providencia lo guiará. Ella representa el aspecto femenino de la sabiduría oculta, como la Shekinah, que guarda el alma, Moisés,
hasta que llega su tiempo. Este conocimiento que nos remite a la Cábala, para nuestra alma, ¿qué significa? ¿Cómo podemos interpretarla? Moisés es hijo del agua y rescatado del agua, en un arca de juntos. Por lo tanto, Teba, y recordemos, Teba, el maestro nos ha dicho, es igual a reserva. Esto refleja el nacimiento espiritual del ser que ha de guiar al pueblo, o al alma, fuera de la esclavitud. Su nombre une dos mundos, el de Egipto, mi hijo, y el de Israel, lo saqué de las aguas. Su historia es la del alma que nace en el exilio, pero está destinado a liberar. Volvamos al propósito psicológico. Pero, ¿quién es esa hija del faraón? La Biblia relata los acontecimientos sin detallar exactamente los personajes, que pueden encontrarse de todas maneras gracias a la historia. En efecto, en la lista de los faraones de la 18ª dinastía se encuentra entre los Totmes un extraño personaje, una mujer rey y no reina. Se trata de la hija de Totmes I, quien desde su adolescencia recibió la corona en vida de su padre. Es en ese momento que, como hija de faraón, pudo salvar y educar a un joven hebreo. Ella se desposó más tarde con Totmes II, cuyo reinado fue breve, por lo cual se convirtió en la esposa de Totmes III, a quien eclipsó completamente. Durante una quincena de años, ella es el único faraón y lleva el nombre de Hatshepsut. Después un reino, una reina. La desinencia o u indica el masculino y debe intencionalmente ocultar que ese rey es una mujer que llevaba antes en su nombre la desinencia femenina, Hatshepsut. El magnífico templo de Tell el-Bahari es la obra de Hatshepsut. Los cuadros fijan los detalles de la expedición memorable del faraón amazona, victoria contra la Etiopía y el Punt, región de los somalíes. El versículo 15 del segundo capítulo del Éxodo, que indica un viraje de política, se explica muy bien por el hecho de que la muerte de Hatshepsut, su esposo Totmes III, dio libre curso a su rencor. En los monumentos y en las tablas reales, él destruyó inclusive el nombre de la que tanto le había humillado. Es natural entonces que Moisés, protegido de Hatshepsut, se viera amenazado de muerte. Por otra parte, la esclavitud de los hebreos prosigue bajo Totmes III y según la Biblia se necesitarán varias decenas de años antes de que estos obtengan la liberación. Esto pasará bajo el reino de Amenofis II. Escuchemos algo sobre esta mujer que llegó a ser faraón. Lo que nos narra el libro es histórico en gran parte. Hatshepsut fue un faraón real, una mujer que gobernó como rey en el antiguo Egipto. No es una invención literaria. Los hechos históricos han sido confirmados por la arqueología. Hatshepsut fue una mujer que se convirtió en faraón. Fue hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II y madrastra de Tutmosis III. Cuando murió Tutmosis II, su hijo Tutmosis III era aún muy joven, así que Hatshepsut tomó el poder como regente. Luego se proclamó faraón, rey, con todos los títulos masculinos del trono egipcio. Se hizo representar en esculturas con barba postiza y cuerpo masculino, aunque en algunos textos aún se reconoce su condición femenina. Su reinado fue próspero, pacífico y monumentalmente productivo. Al morir su sucesor, Tutmosis III intentó borrar su memoria raspando sus cartuchos reales e imágenes. La identificación de Hatshepsut como la hija del faraón que salvó a Moisés no puede probarse con certeza arqueológica, pero es plausible históricamente y muy rica simbólicamente. La cronología coincide bastante bien con lo que describe la Biblia si situamos el nacimiento de Moisés alrededor del 1520 o el 1500 a.C. El propósito psicológico entonces se basa en datos históricos que luego articula con lo narrativo bíblico para ofrecer una visión más completa y simbólica del contexto de Moisés.
A Hatshepsut la obra la presenta como madre del iniciado. Para ello considera un nivel simbólico, esotérico, que se superpone al nivel histórico. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el iniciado? Desde la perspectiva del propósito y desde muchas tradiciones esotéricas que combinan Biblia y símbolos egipcios, el iniciado es Moisés. Pero Moisés no solo como una figura histórica, porque él también representa el alma que ha sido llamada a la liberación espiritual, el que pasa de la oscuridad al conocimiento divino, el que atraviesa las aguas del caos, del olvido, del mundo inferior para ser redimido. Moisés es entonces el prototipo del iniciado, que es ocultado como la chispa divina en el barro del Nilo. Es sacado por una figura materna de la realeza, crece dentro del poder imperial y más tarde lo deja todo para recibir la revelación en el desierto. ¿De quién están hablando entonces? Y Hatshepsut como madre del iniciado también tiene una representación simbólica. Es una figura protectora y espiritual que acoge al alma elegida. Similar a Binah en la Cábala, la madre superior, matriz del alma, o a la gran madre egipcia Isis, que protege, gesta y guía la transformación espiritual, o la Shekinah oculta que guarda el germen de la redención dentro del exilio. Con todo esto que nos están transmitiendo los propósitos psicológicos, continuemos con su lectura. Pero donde la historia se convierte en más iniciática es bajo los sucesores de Totmes IV, a saber, Amenofis III y Amenofis IV, los dos faraones que caracterizan la era de El Amarna. A mitad del camino entre Tebas y Menfis, uno encuentra archivos muy importantes sobre una época de curiosas alteraciones culturales y religiosas. Puede verse en la actitud de Amenofis IV una influencia del paso del espíritu de Moisés. Fuera de Israel es en toda la antigüedad el único instante de monoteísmo, y es por lo que uno establece fácilmente la relación entre sus aventuras espirituales. La obra de Amenofis IV se dirige contra el sacerdocio de Amón, dios protector de la dinastía, e instaura a Atón, dios supremo. Él mismo se convertirá en Ignatón, el hijo de Atón. Su capital será Icautatón, hoy el Amarna. En realidad, no es útil detenerse aquí en ese reiniciado conocido de todos los estudiantes de escuelas de esoterismos. En fin, el sucesor de Amenofis Ignatón, el célebre Tut-Ankh-Amón, restableció todas las reglas convencionales con el culto de Amón, del cual lleva el nombre, y poco a poco, al perder su espíritu iniciático, el Egipto se instaló en la opulencia material. El nuevo imperio, la 19ª dinastía, los Ramsés, los obeliscos de Luxor, etc. Bueno, realmente, al menos para esta alma, no es tan conocido, aunque se ha escuchado, pero así de manera muy general y se ha estudiado antes también, esa figura de Atón. Por lo tanto, la figura de Akenatón, conocido como Amenofis IV, es una de las más enigmáticas de la historia de Egipto, como el mismo maestro señala, principalmente por esa ruptura radical con las tradiciones religiosas egipcias. Su decisión de instaurar el culto exclusivo a Atón, el disco solar, marcó un antes y un después en la historia religiosa de la antigüedad. ¿Qué pudo haber motivado este cambio en su visión del mundo? Antes de Akenatón, Egipto era un imperio profundamente marcado por el politeísmo. Los dioses del panteón egipcio eran adorados a través de complejos rituales que implicaban el poder de los sacerdotes, especialmente los de Amón, cuyo culto estaba centrado en Tebas y cuya influencia era vasta. El faraón, como intermediario entre los dioses y el pueblo, aseguraba el equilibrio entre los cielos y la tierra. Sin embargo, durante el reinado de Akenatón, los sacerdotes de Amón eran poderosos y ricos, lo que puede haber representado una amenaza para la autoridad central del faraón. Esto creó un contexto ideal para que Akenatón, influenciado por una percepción mística y filosófica,
en la que comprendió la unidad subyacente de todo el cosmos, representada por Atón, el disco solar, le llevara a cuestionar la estructura religiosa y social establecida y emprendiera en concretar una visión. Atón, en este sentido, no solo es un dios solar, sino un símbolo del principio divino que une todas las fuerzas de la creación. En lugar de adorar a muchos dioses que personifican fuerzas específicas como Amón, Osiris o Isis, Akenatón podría haber sentido que la realidad última era una, indivisible, y que todo el cosmos emanaba de esta unidad. Este tipo de comprensión es propia de la mística de la tradición hermética, que habla de un Dios único que es la fuente de todo lo que existe. Es importante considerar que en muchas religiones y tradiciones esotéricas, el Dios único no necesariamente se ve como una figura personal o antropomórfica. En la tradición egipcia, el sol Ra, Atón, era visto como una manifestación de la divinidad. Pero lo importante aquí es que Akenatón probablemente experimentó a Atón como el principio trascendental que ordena el universo. Esta percepción refleja una visión de Dios como una fuerza impersonal pero omnipresente, que no se limita a una deidad local o tribal. Akenatón, al igual que muchos místicos y filósofos a lo largo de la historia, pudo haber considerado que los dioses egipcios representaban aspectos fragmentarios de una verdad mayor y universal. En lugar de adorar a un dios para la lluvia, otro para la fertilidad, otro para la guerra y así sucesivamente, él optó por presentar a Atón como el principio cósmico que engloba todos esos aspectos. Esto resuena con muchas tradiciones espirituales que buscan trascender la multiplicidad de los dioses para llegar a una verdad única, que podría entenderse como una especie de monoteísmo universal. ¿Qué nos revela nuestra alma esto de que Akenatón, al adoptar el culto a Atón, representó un momento de revelación espiritual, en el que buscó manifestar una visión unitaria del cosmos y de la divinidad? Pues lo que nos dice es que su monoteísmo no solo fue un acto religioso, sino también un acto de transformación espiritual y en el caso de Atón, obviamente política. Al hacerlo, rompió con las tradiciones politeístas de Egipto y afirmó una nueva relación directa entre el hombre y lo divino, sin intermediarios. Continuamos con la lectura del propósito. El relato bíblico del Éxodo es claro, si uno quiere darse la pena de referirse a los hechos históricos. Por supuesto, lo que es mencionado bajo el nombre de Faraón se aplica sucesivamente a los diferentes reyes y es fácil ver tanto las sucesiones como la evolución en general. Las plagas, los milagros de esas ranas, de esa miseria, esas heladas y esas tinieblas son signos de un simbolismo mitológico, así como las esfinges, los bueyes, los ibis, los gatos, los buitres. En el versículo 15 del capítulo 8 uno ve desaparecer a los altos magos, los maestros de los colegios iniciáticos, y el mismo faraón pierde sus poderes. De hombres divinos que eran, los reyes iniciados se convertirán en profanos. De Osiris encarnado que él era, el faraón de Egipto se ve reducido a hombre, al mismo título que el cautivo en su prisión. Éxodo 12:30. Llegamos ahí al punto crucial del Éxodo, la partida hacia Egipto. Pero ¿cuál es el primer estatuto en la obra de Moisés? Es en el Deuteronomio 6:5 que encontramos la observación de los mandamientos del Eterno junto con una primera mención estricta. Amarás al Eterno, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Sin embargo, es en el capítulo 19 de Levítico donde la osadía de la ley llega a su punto culminante en la exigencia de la santidad. Sed santos, ya que yo soy santo, yo vuestro Dios. Y Andrés Neger explica, el hombre es invitado no solamente a obedecer, sino que está llamado a imitar. La Torá no se reduce a un imperativo, tiende hacia otro modo en el participio, cuya imitación es el primer escalón. El capítulo 19 de Levítico
de la santidad humana por la imitación de la santidad de Dios se aclara a la luz de ese tema, de la imitación. El contenido y el objetivo de la ley es la vida. En la vida humana, en la vida divina, uno es realizado santidad de Dios. Este fragmento del libro nos habla del éxodo, la salida de Egipto, y pone de manifiesto principios centrales de la espiritualidad hebrea en su versión más profunda. Por lo tanto, en la espiritualidad nuestra, analicemos una por una. El mandamiento de amar a Dios. El mandamiento del amor a Dios que se encuentra en el Deuteronomio: amarás al Eterno, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza, es uno de los pilares fundamentales de la espiritualidad judía. Este mandamiento, conocido como el Shema, que empieza con la palabra escucha, no es solo una instrucción sobre la devoción externa, sino un llamado a un compromiso total con lo divino. La acción de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza implica que la relación con lo divino debe ser total, abarcando todos los aspectos de la vida del ser humano: los pensamientos, las emociones y la acción. Desde una perspectiva esotérica, este mandamiento puede ser entendido como un principio de unificación. El corazón, el alma y la fuerza representan aspectos diferentes de la psique humana que deben alinearse hacia un único propósito: lo divino. Esta integración de todas las partes del ser se puede ver como una aspiración a alcanzar una conciencia unificada con lo eterno, a través del amor y la devoción incondicional. Cuando se dice sed santos ya que yo soy santo, se plantea una llamada radical a la transformación del ser humano a la imagen de la divinidad. Aquí no se trata de un acto ritual o externo, sino de una aspiración profunda de ser como Dios en lo más esencial. La santidad de Dios en este contexto no es solo pureza moral o ritual, sino una cualidad de trascendencia y unidad con el cosmos, la imitación de la santidad divina como la vía para alcanzar la santidad humana. En la tradición cabalística, la santidad de Dios está relacionada con el concepto de la Sefirot, los atributos divinos que estructuran la realidad. La aspiración humana sería alinearse con estas Sefirot, reflejando los atributos divinos en el mundo material y humano. En la Kabbalah, la santidad no es simplemente un estado de pureza moral, sino una vibración cósmica que se refleja en el comportamiento, en la sabiduría y el amor. El acto de ser santo se puede ver entonces como un intento de resonar con las energías divinas presentes en el universo, una tentativa de vivir en armonía con la voluntad divina. Cada uno de los mandamientos de la Torá podrían ser considerados como un acto de alineación con estas energías superiores, lo cual va a transformarnos como individuos y va a acercarnos a la santidad divina. El mandato de ser santo como yo soy santo también es una invitación, un llamado a la imitación de Dios. En muchos caminos espirituales, la imitación de la divinidad es un proceso de purificación y transfiguración. No se trata de una imitación literal, que muchas veces uno escucha como una postura defensiva: es que yo no puedo ser perfecto, solo Dios es perfecto, porque lo interpretamos de una manera literal. Por lo tanto, lo que nos están planteando es una transformación interna que se refleja en el comportamiento, en las decisiones y las relaciones, es decir, en nuestra vida completa. A través de la práctica espiritual, el ser humano puede aspirar a convertirse en un vehículo de esos principios divinos, que hay que conocerlos, siendo un reflejo de la unidad, siendo un reflejo de la verdad y la justicia que encarna la divinidad. La exigencia de la santidad que se plantea en Levítico 19:2, como dice el propósito, es por tanto una invitación a la transformación interna, a la imitación de la divinidad a través de la acción justa y la conciencia elevada.
Esta santidad, por lo tanto, no es solo moral o ritual, sino una integración profunda con los principios divinos y cósmicos. Para llegar a ser santo como Dios, uno debe trabajar en su interior. ¿Y cómo? Nosotros ya sabemos, despojándonos del ego y de la fragmentación y buscar en unidad con el todo, reflejando en nuestras acciones y pensamientos lo que es divino, justo y verdadero. Bueno, volvamos al propósito. Más lejos, el autor de Moisés y la vocación judía escribe aún: que Dios ame a los hombres, que Él sea su Padre, su protector, su patrón, es aquello que otros genios antiguos habían presentido, sino claramente expresado. Pero que los hombres sean invitados a amar a Dios. He ahí algo que transforma la estructura religiosa del mundo. Todo pasa como si Dios revelara en la Torá la exigencia del amor, porque Él tenía necesidad de ser amado. Es esa búsqueda de amor la que informa de la alianza y la que, desde el Sinaí, le confiere su tonalidad a la vez ansiosa y exaltante. De Adán a Noé, de Noé a los patriarcas, de los patriarcas al Sinaí, Dios ha permanecido incansablemente en busca de los hombres. Ahora en el Sinaí, Él los ha encontrado definitivamente. La nostalgia de Dios es satisfecha. Dios tiene un proyecto que Él quiere realizar con la participación de los hombres. Él llama a los hombres para cooperar con Él. La Torá no es otra cosa que el enunciado de los esfuerzos necesarios a una aventura común, sobre la tierra entre Dios y los hombres. Ella es la carta del reino de Dios sobre la tierra. Vosotros me perteneceréis, un reino de sacerdotes y un pueblo santo, ya que la tierra entera me pertenece. Éxodo 19, 5 y 6. Bueno, un reino de sacerdote, tal es la palabra llave de la Torá, nos dice el maestro. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Volver a escuchar de nuevo la voz que habló en el Sinaí, no solo como mandamiento, sino como anhelo, lo cambia todo. Meditemos juntos. Que Dios tenga necesidad de ser amado. Esta interpretación de Neje que el maestro toma revela algo inaudito. No solo que Dios ama al ser humano, sino que anhela su amor. Ese anhelo divino es la gran inversión del paradigma antiguo, donde los dioses eran adorados, temidos, apaciguados, pero no necesariamente amados como persona viva que ama primero. La nostalgia de Dios es satisfecha. Aquí no somos los únicos en búsqueda. Es Dios mismo quien nos busca, nos llama, nos espera. Esta es una imagen mística y estremecedora. El infinito deseando ser amado por lo finito. La voz en el Sinaí no solo da la ley, da una alianza basada en amor mutuo, en amor que corresponde porque Él nos ama primero. Lo que transforma aquí no es simplemente que haya un mandamiento de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc., sino que ese mandamiento nace de una necesidad divina, no como carencia, sino como ofrenda de relación. Amar a Dios se vuelve entonces una manera de colaborar con su deseo, y la Torá, lejos de ser solo ley, es, como dice el texto, la carta del reino de Dios sobre la tierra. De Adán a Noé, de Noé a los patriarcas, de los patriarcas al Sinaí, y desde el Sinaí a nuestra alma ahora. Una historia de búsqueda y encuentro de un Dios que no se aleja, sino que desciende, permanece, ama. Viene al alma aquello que algunas tradiciones señalan, que lo hemos dicho en varias oportunidades: lo divino se conoce a sí mismo en nosotros. Sin nosotros, Él no puede realizar su obra plenamente en este plano.
¿Qué podemos entender con esa frase? Un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Qué significa realmente? Esta declaración aparece antes de entregar la Torá en el Sinaí, lo que indica que no es una consecuencia de la ley, sino el propósito original. Reino de sacerdotes no significa que todos los miembros del pueblo deban ejercer funciones rituales como los sacerdotes del templo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué señala el alma? Todo el pueblo está consagrado a una función mediadora entre el cielo y la tierra. Ser sacerdote es oficiar la presencia divina, recordar a Dios en la creación, santificarlo cotidiano. Este mes, este pedido de Dios. Y bueno, ¿qué implica para nuestra alma? Si cada ser humano está llamado a ser un puente, a hacer de su vida un altar, a devolver el mundo a su origen a través de sus actos, palabras y conciencia, y aquello de pueblo santo. Sabemos desde el propósito uno que Kadosh no significa bueno en el sentido moralista, ni puro como sin mancha. Significa separado para un fin sagrado, es decir, consagrado, dedicado, puesto aparte para un propósito divino. La santidad aquí no es de superioridad, sino de vocación. Es la idea de un pueblo o de una humanidad llamada a colaborar conscientemente con la voluntad de Dios, a revelar lo invisible en lo visible, lo interior en lo exterior. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, en palabras sencillas, ¿qué mismo implica esta santidad? Esa evolución consciente del principio en nosotros, esa santidad que no es una moral, sino una tarea ontológica. Ser el lugar donde Dios despierta a sí mismo, con mayúscula, y ya sabemos lo que eso significa. Ser el corazón reflexivo del mundo. Ser la ofrenda libre de conciencia que vuelve a unir lo disperso. El principio inteligente pero inconsciente que se hace consciente solo en nosotros. Eso mismo implica que nuestra conciencia es el templo y nuestros actos, los ritos que sostienen la creación. Esta idea de que el ser humano puede y debe oficiar la presencia divina no es exclusiva de Israel. Es un eco que atraviesa las grandes tradiciones espirituales. La frase reino de sacerdotes es en esencia un arquetipo universal. El ser humano como mediador entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo visible, es un arquetipo universal. Podemos ver cómo se expresa este arquetipo en diferentes tradiciones. En la tradición hebrea hay el sacerdocio universal. En el Sinaí, Dios llama a todo el pueblo a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Solo después, por causa del becerro de oro, el sacerdocio se restringe a los levitas. Pero el ideal original sigue vigente en la profecía. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yod-Heh-Vau-Heh, ministros de nuestro Dios. Isaías 61:6. La Cábala vuelve a esa raíz. Cada alma es como un Cohen interior que debe elevar las chispas de luz ocultas en el mundo. En la tradición india se habla del Brahman interior. En el sistema védico, el Brahman es el sacerdote encargado de realizar los ritos que sostienen el cosmos. Pero en el Vedanta y el yoga ese papel se interioriza. El verdadero sacrificio es el conocimiento interior. El altar es el cuerpo, el fuego es la kundalini, y el oferente es la conciencia que retorna al uno. Lo vimos nosotros claramente con el rito del Soma. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, aquel que ofrece su ser entero como sacrificio es el más sabio de los sacrificadores. Aquí, todos pueden volverse sacerdotes y ofrendan sus actos al absoluto. En el cristianismo esotérico se habla del sacerdocio del corazón. En el Nuevo Testamento, Pedro retoma literalmente el llamado del Éxodo. Vosotros sois mi linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro 2:9.
En los padres de la Iglesia, como Orígenes y Gregorio de Niza, se habla del templo interior donde cada cristiano oficia en su alma ofreciendo su vida como incienso. En los místicos, Eckhart Tolle, el alma deviene altar y la conciencia es el lugar donde el verbo nace constantemente. En el sufismo, el insan Kamil como imán entre mundos. En el Islam esotérico, especialmente el sufismo, el ser humano perfecto, insan Kamil, es aquel que refleja todos los nombres de Dios. Es el verdadero vicario de Dios sobre la tierra. Y Maravi dice que el ser humano es el templo de la contemplación divina donde Dios se mira a sí mismo. A través de la oración consciente, del dirk y del servicio, el sufí realiza una liturgia interior que sostiene la armonía de los mundos. En todas las tradiciones el ser humano está llamado a ser más que criatura, puente, espejo, altar, canal. Y la santidad no es otra cosa que transparencia a lo divino. Por eso toda la tierra puede volverse un templo, si hay en ella un sacerdote del corazón despierto. La Cábala nos enseña que ser Cohen, es decir, sacerdote, no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación de todos. Cada uno puede ser un sacerdote de la luz si hace de su vida una ofrenda viva de amor y conciencia. Es hermoso. No sé qué más decir, pero podemos continuar con la lectura del propósito. No es justamente un mundo organizado por los colegios iniciáticos cuya idea nosotros hemos profesado desde hace tanto tiempo. No se trata, por supuesto, de un gobierno teocrático fanático, sino de un Consejo Mundial de Sabios prudentes. Esa autoridad no debe instalarse simplemente sobre las bases de un poder oculto y a la manera de las sociedades secretas especulativas, sino con seres superiores escogidos en el sentido de una moral universal. Los grados de iniciación no son títulos honoríficos o grados de complacencia, sino la confirmación de estados sucesivos después de haber pasado las pruebas de los santuarios, así como las experiencias de la vida. Las escuelas esotéricas no son el privilegio de algunos, sino solamente del dominio de aquellos que quieren darse la pena de pensar. Por otra parte, esas concepciones han sido admitidas desde hace mucho tiempo, pero la aplicación fue mal comprendida. No son tanto las ideas, sino más bien la manera de comportarse de los hombres lo que debería reformarse. La Torá no critica los conceptos, pero ella propone que los hombres sean colocados en la imposibilidad de dañar, en la necesidad de ayudar o, para hablar el lenguaje de la Torá, de redimir, como también lo señala Andrés Neger. Se podría decir, aún permaneciendo fiel al lenguaje de la Torá, Levítico 26:41, Deuteronomio 10:16, que ésta propone la circuncisión de los corazones, corazones ávaros de los campesinos, corazones ávidos de los dueños, corazones crueles de los cazadores, corazones de los acreedores y corazones de piedra del prójimo. Pero la transformación de los corazones no es suficiente y por ello la Torá propone la circuncisión de las instituciones y anuncia también la circuncisión del tiempo. En efecto, si se dejara al tiempo desenvolverse en su avance autónomo, el crecimiento del poderío en los unos y el deterioro en los otros sería tanto como al mismo tiempo irreversible, irremediable. La economía de los ciclos sabáticos y jubilatorios permite el reinicio y las compensaciones, las redenciones, puesto que es un solo y único término hebreo, aquel de Geulah, que encubre en el capítulo 25 del Levítico las nociones del rescate, de la liberación y de la restitución. Es bueno releer a este respecto el texto entero y consultar también el capítulo 15 del Deuteronomio, versículos 1 y 2. Cada 7 años tú practicarás la Shemitah. He aquí el sentido de esa Shemitah. Todo acreedor que haya hecho un empréstito a su prójimo se desligará de su derecho. Versículos 9 y 10. Guárdate de ser suficientemente malvado para decir en tu corazón,
Se acerca el séptimo año, el año de la relajación, el año de la Shemitah. Guárdate de tener un ojo sin piedad ante tu hermano indigente y de rechazarlo. Hemos hablado ya de ese jubileo, fascículo número 6, cuyo término mismo viene del cuerno del cordero, el yobel, que los antiguos empleaban a guisa de trompeta para anunciar el año santo jubilatorio. Ese periodo de irrupción del relajamiento Shemitah, o mejor Shemitah, es muy simbólico también desde el punto de vista del esoterismo numerológico. Ver el número 50 en el fascículo número 3. Este es un hermoso fragmento para meditar. Una de las zonas más profundas de la Torá, la Geulá, la redención, no solo del alma individual, sino de todo el tejido del mundo. Este fragmento toca las 3 dimensiones de la redención según el pensamiento tradicional. Veamos esas 3 dimensiones. La expresión circuncidar el corazón habla de quitar el velo, la dureza, el egoísmo natural del corazón humano. Significa abrirse al otro y a Dios, no desde la emoción superficial, sino desde una transformación radical del centro de nuestro ser. Esto no se logra simplemente con ideas. La Torá no critica los conceptos, como dice el texto, sino que propone un cambio existencial. Es decir, no solo pensar diferente, sino ser diferentes. Campesinos que no codicien, amos que liberen, acreedores que no opriman, etc. La redención comienza en lo más íntimo, el corazón convertido en un altar. La circuncisión de las instituciones. La justicia no basta como virtud personal, debe encarnarse en estructuras. Por eso la Torá no solo exige generosidad, sino que regula el préstamo, prohíbe la usura, manda el descanso del esclavo, la no explotación del jornalero, la liberación de las deudas. Esto es lo que el texto llama la circuncisión de las instituciones, hacer que las leyes reflejen la compasión de Dios. Como diría más tarde el profeta Isaías, hay de los que dictan leyes injustas y redactan decretos de opresión. Isaías 10:1. Aquí la redención se convierte en estructura de vida colectiva, en una ética encarnada en lo social. Circuncisión del tiempo. Esto tal vez es lo más sorprendente. El tiempo mismo debe ser redimido. La pregunta sería ¿cómo? Y la respuesta es mediante los ciclos del Sabbat, del año sabático y del Yobel o jubileo. Cada 7 días, Sabbat, descanso para todos, incluso los esclavos y animales. Cada 7 años, Shemitah, se deja descansar la tierra, se condenan deudas. Cada 49 años, Yobel, se liberan esclavos, se devuelven tierras a sus familias originales, se reinicia el ciclo. Este sistema impide que la injusticia se cristalice en el tiempo. El tiempo deja de ser una condena al deterioro para los pobres y se vuelve una matriz de restauración y equilibrio. Geulá, redención, liberación, restitución. 3 niveles. La palabra hebrea Geulá reúne rescate, como el pariente que rescata al esclavo o la herencia familiar, liberación del opresor, del exilio, del pecado, y la restitución, restaurar lo que fue perdido, la tierra, la dignidad, la relación con Dios, etc. Por lo tanto, la Geulá no es solo un evento escatológico como la llegada del Mesías, por ejemplo, sino un proceso permanente. Y según el Zohar, toda alma que actúa con justicia y amor contribuye a la Geulá general del mundo. El maestro nos pide ir al propósito 3 y ver el número 50 y lo asocia con el jubileo, con la Shemitah, que ya sabemos que es la palabra que proviene de la raíz hebrea Shin, Men, Tao, que significa soltar o dejar ir. En la tradición judía el concepto de Shemitah aparece en la Torá
y establece lo que acabamos de escuchar cada 7 años. Y bueno, siempre hay que hacerle caso al maestro porque alguna razón va a tener. Por eso vamos a leer lo que sobre el número 50 se dice en el propósito 3. Las 32 vías con las 50 puertas de la inteligencia. Esta desigualdad no es más que aparente, pues es necesario crear la simetría enantiomórfica. 32 está opuesto a su inversión 23 y 50 a 0,5 y así 23 más 32 o igualmente 50 más 0,5 dan en total 55 en un sentido o en el otro, y el cual es el valor secreto de 10 expresando la sabiduría y la inteligencia. 32 corresponde todavía a él de relación adverbial, no por oposición a Ash que simboliza el sí de valor 23. 50, como ya ha sido citado, está íntimamente ligado con 32. Las 50 puertas de la inteligencia son un símbolo muy misterioso, estudiado casi exclusivamente por los cabalistas. En el coronamiento de un ciclo completo de 7 sábados de años Levítico 25. Y bueno, esa es la razón. Ahí nos dice claramente aquello de por qué nos envía a ese planteamiento, pero como nosotros también somos cabalistas, profundicemos en lo que señala en este propósito y en el número 50. Efectivamente, en la cábala, las 32 vías y las 50 puertas son estructuras simbólicas que representan rutas de acceso al conocimiento divino, a los misterios del alma y a la comprensión de la realidad. Veamos qué nos van a transmitir. Las 32 vías de la sabiduría Netivot Joshma se mencionan en el texto cabalístico más antiguo, el Sefer Yetzirah, libro de la formación. Con 32 senderos maravillosos de sabiduría grabó Yah, Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Estas 32 vías se componen de 10 sefirot, emanaciones divinas, son los principios arquetípicos del cosmos y del alma, Keter, Joshma, Binah, etc. Y las 22 letras hebreas, los canales de expresión divina. Son los bloques constructivos del universo, medios por los cuales la energía divina se expresa y articula en forma. Así, las 32 vías son como los canales ocultos del árbol de la vida que permiten el flujo de la luz divina desde la no manifestación hasta lo manifestado. Las 50 puertas del entendimiento, Shah, Arei, Binah, estas puertas están asociadas especialmente con la Séfira Bina, entendimiento, que representa la matriz de la creación y el principio femenino de la inteligencia divina. Las 49 puertas, 7 por 7, representan los grados de purificación y desarrollo del alma, a menudo trabajados en los 49 días del Omer, entre Pesach, Pascua y Shavuot. La 50ª puerta es la gracia divina que no se conquista con esfuerzo, sino que se recibe. Se dice en la tradición del Talmud y el Zohar que hay 50 puertas de Binah, pero que incluso Moisés solo accedió a 49 en vida. La puerta 50 representa un misterio supremo, el umbral hacia el absoluto, hacia lo inconocible. A menudo se vincula con el jubileo, Yobel, el ciclo de 50 años en el calendario hebreo, símbolo de la liberación total. 49 días es un proceso simbólico para pasar de la animalidad y servidumbre, Egipto, hacia la revelación divina y libertad espiritual, Sinaí, Shavuot. Cada día se cuenta como un paso de refinamiento del alma. Este conteo es llamado Sefirat HaOmer, el conteo del Omer. En términos místicos, el Omer representa el grano crudo, el alma en bruto. Durante 49 días, el alma es trillada, molida, tamizada y fermentada. Al final, en Shavuot, el alma se convierte en pan, sabiduría elaborada, y puede recibir la Torá
a la luz directa del espíritu. Así, el Omer es el símbolo del alma ofrecida a Dios y su conteo es el camino del ascenso espiritual, paso a paso. Nosotros vemos ahora que en las dos tradiciones, tanto la Cábala y el yoga, hay una estructura gradual de ascenso que culmina en un punto fuera del alcance del esfuerzo ordinario. Ese punto es don, gracia, descenso del espíritu. Lo que en el yoga es Sahasrara, el maestro nos dice, todo el trabajo nuestro es hasta Ajna. En la Cábala es la 50ª puerta divina. Ambas son ciencias sagradas del alma, que describen el proceso de transfiguración humana desde lo denso hasta lo divino. Se lo puede representar en una tabla simbólica de los 49 días del Omer, con sus 7 semanas, donde cada semana representa una céfira emocional. Cada nivel contiene en sí mismo todos los otros niveles y el verdadero trabajo espiritual es refinar cada aspecto dentro de cada otro aspecto. Justamente así funciona también el conteo del Omer como el desarrollo sutil de los chakras. Se trata de vibraciones en espiral no lineales y les chismeo. Lo hice, solo que es un gráfico tan extenso, pero con estas instrucciones, si yo pude elaborarles un ser humano común y corriente, seguro que ustedes también, pero el concepto es lo más importante. Y ahora sí nosotros podemos comprender por qué el maestro nos llevó al número 50, por qué esa pausa, por qué ese paréntesis, y por qué nos permite vivir el jubileo en nuestra alma, aquí y ahora. Entonces volvamos al propósito psicológico. Pero aquello que es más importante todavía es la promesa de lo eterno, la salvación para todos. No es solamente con vosotros que yo trato esta alianza tratada con juramento de lo eterno, la salvación para todos. No es solamente con vosotros, sino que es también con aquellos que no están aquí con nosotros en este día. Deuteronomio 29:14. Es entonces con las puertas del tiempo y del espacio ampliamente abiertas que Moisés describe el sentido profético del desierto. En algunos capítulos llaves del Pentateuco, Levítico 26, Deuteronomio 19, 29, 30 y 32. Sin embargo, Israel permanece en su fe, el pueblo elegido. La ley de Moisés, José Salvador, 1796-1873, avanza y declara cuál es su nombre. Mi nombre, a pesar de que ese no sea mi nombre patronímico, yo me llamo judío, palabra que significa loador, celebrador, invariable del ser, de lo único, de lo eterno. Tu edad, mi edad, 2000 años más que es Jesucristo. Tu profesión, mi profesión, dejo a un lado las tristes profesiones que me han sido impuestas. Mi profesión tradicional es esta. Yo garantizo la santa imprescriptibilidad del nombre de la ley y yo soy el conservador viviente de la nobleza antigua y de la legitimidad ligada por derecho divino al nombre, al propio nombre del pueblo. Y es así como Moisés y el pueblo judío marchan a través de la historia. Uno podrá documentarse con obras que hacen autoridad como el envío de Moisés o la misión de Moisés, de F. Schiller, 1783, e inclusive Moisés y el monoteísmo de Freud, pero la fuente misma de la espiritualidad judía se encuentra en la Biblia, que sería preciso poder leer en el original hebreo, como lo hemos ya mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, aún para el hebraizante cultivado es preciso comenzar por Rashi, rabino del siglo XI, cuya obra, texto en hebreo, ha sido traducida al latín, al alemán y al inglés. La causa primordial quizás de la tradición judía se encuentra en el Éxodo, la misión humana como la califica Andrés Neger. Un fino matiz distingue las Pascuas cristianas y la Pascua judía. Para los lingüistas la diferencia es mínima y aquella es de origen reciente. Aún en el medioevo los dos términos se confundían y de todas maneras provienen de una raíz común. A través del griego Pasha, Pascuas y Pascua son la transposición fonética del hebreo Pesach
que designa en la Torá de Moisés la noche del Éxodo y la solemnidad que la conmemora de edad en edad. Sin embargo, el teólogo no podría aceptar que solo un capricho haya jugado en la diferenciación de los términos. Él ve más bien el efecto de una realidad profunda y el signo de una situación espiritual. Ese plural y ese singular reflejan una verdad histórica significativa. Y el autor de Moisés y la vocación judía dice, en efecto, la espiritualidad cristiana y la espiritualidad judía son, en su enraizamiento, ambas pascuales. Lo son también por la savia que desde la raíz irriga sus organismos espirituales y crea sus flores y sus frutos. Savia pascual, cuyo sabor ha penetrado por la presencia judeocristiana en el conjunto de la civilización occidental. Y uno podría hasta cierto punto mostrar que los valores a los cuales el Occidente da mayor preferencia, libertad, redención, resurrección, son valores pascuales. Pero si el acontecimiento de base de la espiritualidad pascual judeocristiana es incontestablemente la noche del Éxodo, el cristianismo, transfigurando ese acontecimiento por otro, ha pluralizado las Pascuas, mientras que el judaísmo ha mantenido el acontecimiento en su contenido singular. Las decisiones del Concilio de Nicea son, a ese respecto, sintomáticas. La Iglesia cristiana se propuso señalar definitivamente su esencia propia y su deliberada ruptura con el judaísmo, lo cual se manifiesta precisamente en la diferencia de la fecha de la Pascua. El nombre de la fiesta continúa, pero la fiesta en sí no está ligada a la luna llena de la primavera, que vio en otra época salir del Egipto a Israel, sino al domingo de la resurrección de Jesús, ese mismo domingo que en la dimensión del tiempo sagrado sustituye al Sabbat. Toda la economía bíblica se encuentra así modificada. A su significación pascual primitiva se agrega otra que la engloba y la integra como una nota aislada en un acorde polifónico. El perpetuo debate entre el cristianismo y el judaísmo se encuentra allí. El mensaje cristiano se anuncia en el campaneo de las Pascuas. El judaísmo mantiene en dominante absoluta la vibración primera de la Pascua. Pascua de Moisés, a la cual el judaísmo se une en esencial fidelidad que, sin embargo, no se ha afirmado sin esfuerzos. En un excelente estudio, Cuando yo salí de Egipto, notas sobre la Pascua judía, evidencias, marzo 1956, David Chassine muestra que antes del mismo cristianismo, algunos judíos habían cedido a la tentación de alegorizar la lección mosaica de la Pascua. El judaísmo helenístico, por medio de la enseñanza de su intérprete más distinguido, Filón de Alejandría, ha traducido el éxito en términos ideales. Salir de Egipto es vencer la materia, acceder al universo del alma, operar el paso misterioso del estado somático al estado neumático. Todavía antes del cristianismo, otra tentación ha acechado, la de no mantener de la Pascua sino su rito de sacrificio desligado de todo contexto histórico. Los samaritanos, paganos instalados en Palestina por Nabucodonosor en el siglo VI antes de nuestra era, adoptaron el culto judío, pero sin solidarizarse con la historia judía, sin que haya habido para ellos ni caída del templo, ni pérdida de la tierra, ni exilio. Su Pascua no se desenvuelve según las prescripciones de Moisés, con una fidelidad conmovedora, pero falsa. Los espectadores la observaban anticuada con ojos sorprendidos en la prusa. Bueno, vamos a retomar todo lo que nos está transmitiendo el maestro en estos últimos párrafos. Sin embargo, les invitamos a que comencemos contestando a una pregunta que, al menos para mi alma y mi ignorancia, es fundamental: entender quiénes eran los samaritanos. Y los samaritanos son, no es que fueron, son un grupo que afirma descender de las tribus del norte de Israel, particularmente de Efraín y Manasés. Su centro histórico está en el monte Gerizim, no en Jerusalén.
Aunque su Torá Pentateuco samaritano es muy similar a la judía, rechazan los profetas y escritos posteriores y no reconocen a Jerusalén como el lugar elegido por Dios. Fueron traídos por Nabucodonosor. Aquí hay una confusión que es común. Según 2 Reyes 17, después de la conquista del reino del norte, Israel, por los asirios, no babilonios, Sargón II deportó a muchos israelitas en el 722 a.C. y trajo pueblos extranjeros a la región de Samaria. Estos pueblos adoptaron parcialmente el culto a Yahvé para aplacar al Dios de la tierra, según la narrativa bíblica. Esta es la base del relato que presenta a los samaritanos como mezcla de pueblos paganos e israelitas, aunque los propios samaritanos afirman ser los verdaderos herederos de Moisés. Nabucodonosor, en cambio, deportó a los habitantes del reino del sur, Judá, en el siglo VI a.C., lo que resultó en el famoso exilio en Babilonia, afectando principalmente a Jerusalén, no a Samaria. Y la pregunta es, ¿son parte del pueblo judío? Desde la perspectiva judía post-exílica, los samaritanos no fueron considerados plenamente parte del pueblo judío. Por eso, tras el regreso del exilio babilónico, los samaritanos fueron excluidos de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Eso se puede leer en Esdras 4. Y surgió un fuerte antagonismo que se mantuvo hasta tiempos de Jesús. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se menciona esta enemistad entre judíos y samaritanos. Esto está en Juan 4:9. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia y antigua, los samaritanos podrían considerarse como una rama del mismo tronco israelita, aunque luego su historia divergió por razones tanto teológicas como políticas. Con esta idea nosotros vamos a continuar con el propósito para poder analizar todo en conjunto. El momento esencial de la Pascua judía es el Seder, la ceremonia celebrada en cada hogar alrededor de la mesa familiar en la noche de la luna llena primaveral. Es la velada consagrada a Dios que los hizo salir de Egipto. Es la noche consagrada a Dios, una velada para todos los niños de Israel y para sus generaciones. Desde la época del Segundo Templo, la ordenanza fue establecida. Jesús del Galileo y sus discípulos, ver Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Gilel el fariseo, Talmud, Mishnah, Pesachim, Onías del Esenio, textos del Qumran, la celebraban tal y como ella se ha prolongado en el seno de la comunidad judía hasta nuestros días. La celebración se realiza en torno a la mesa familiar, sobre el mantel, 3 panes ácimo, panecillo plano, sin levadura, cubiertos por una servilleta y 6 platitos con los manjares simbólicos, un huevo, rábano silvestre, lechuga, un hueso de cordero, una mezcla de pasas de canela y de nuez. El jefe de la familia lee pasajes de la Ágada, libro de leyendas antiguas, historia de la estancia en Egipto, plegarias, cánticos. Si el éxodo no hubiera tenido lugar, señal del doble sello o de la imperiosa voluntad divina y de la participación consentida y consciente de los hombres, el destino histórico de la humanidad habría seguido otro curso, radicalmente diferente, porque en sus mismas raíces no habría figurado la Geuloá, la redención de la salida de Egipto. Ni mis padres, ni yo, ni mis niños seríamos libres, seríamos aún y para siempre esclavos, dice el judío en la noche de Pascua. Inversamente, la puerta que ha sido abierta por el Éxodo no puede cerrarse más. Somos libres de una libertad eterna. El propósito psicológico describe con mucha belleza el corazón de la celebración del Pesaj, la Pascua judía. El Seder, que más allá de ser un ritual, es una noche profundamente simbólica y educativa orientada a transmitir la memoria sagrada de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
Vamos a ver algunos elementos claves del Seder de Pesaj. La narración del Éxodo, Agadá, se cuenta la historia de la esclavitud en Egipto y la liberación por mano de Dios, siguiendo un texto llamado la Agadá que organiza el orden del Seder. La participación de los niños. Uno de los momentos más importantes es cuando el niño más joven pregunta: ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás noches? Abriendo la puerta al recuerdo activo, no como historia pasada, sino como vivencia presente y renovada. Los símbolos sobre la mesa. Matzá, pan sin levadura, símbolo de la prisa en la salida. Maror, hierbas amargas, símbolo del sufrimiento en Egipto. Chas-roset, pasta dulce que representa el mortero de los ladrillos. Copas de vino, 4, que recuerdan las 4 expresiones de redención de Dios. Éxodo 6, 6, 7. Una noche fuera del tiempo, como dice el propósito, es una velada consagrada a Dios que une generaciones, memoria e identidad. En la espiritualidad judía, cada judío debe considerarse como si él mismo hubiese salido de Egipto. Comparemos entre Pascua judía, samaritana y cristiana, porque los tres son rostros de una misma puerta. Para el judío, la Pascua es la matriz fundante de la identidad, la experiencia de haber sido liberado por Dios y hecho pueblo en el desierto. Cada año se abre esa puerta del tiempo, que permite entrar de nuevo en Egipto para salir con la esperanza intacta. Para el samaritano, que ha preservado ritos antiguos como el sacrificio del cordero real, se trata de una conexión física y directa con el acto fundacional de Moisés. No es solo un recuerdo, es un acto ritual tangible sobre su tierra santa, Gerizim, fuera de la historia del templo de Jerusalén. Para el cristiano, la Pascua se convierte en el paso definitivo, el éxodo del alma, Cristo como el nuevo Cordero. No solo redime de una esclavitud exterior, sino de la muerte misma. El ritual central, la Eucaristía, es una participación mística en esa resurrección que abre la vía hacia el reino. Vamos a terminar la meditación de la primera parte del propósito psicológico. Nos han entregado tantos y tantos conocimientos que debemos meditarlos profundamente. Prepararnos para la segunda parte que vendrá muy, muy pronto.